Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar ahí. Y un día más en Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy, con esa buena costumbre que hemos cogido, de una vez, por lo menos una vez al mes, hablar con vosotros en base a la filosofía y a toda esa sabiduría recibida de Antonio Blay, ¿no? Y de ese congreso que hiciste, creo que fue, Iván, no sé, ¿fue el año pasado o este Sí, año? El año octubre pasado, en sí, octubre. octubre del año 22. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches, querido Iván. Bueno, buenas noches, Juan. Buenas noches. Buenas noches, Jordi, Hola, buenas noches. que vendrás satisfecho ahí de Donosti, ¿no? Muy satisfecho. Muy satisfecho. Sí. Buenas noches, Imanol. Hola Juan, ¿qué tal? De maravilla, estupendo, cada vez mejor y más aprendiendo con vosotros. O sea que esto es una suertuda. Buenas noches, David. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí y bueno, y hoy vamos a seguir hablando de temas que tocasteis en ese tercer congreso de espiritualidad para la transformación social, ¿no? Y el tema de hoy, que a mí me parece importantísimo, que es la evolución individual y la evolución social, ¿no? Verdaderamente, y estoy convencido de todo lo que os he escuchado dentro del congreso que hicisteis, es que la sociedad no avanza si uno no avanza personalmente, ¿no? Tal vez buscamos o estamos acostumbrados a que los demás nos solucionen las cosas cuando en realidad la solución empieza por uno mismo, ¿no? Así que, bueno, pues Jordi, si quieres empezamos por ti y sí que nos gustaría un poco de qué hablasteis en general de esto, qué conclusión llegasteis a sacar dentro de esa evolución individual y social en esa ponencia. Bueno, es que el tema del Congreso era precisamente la espiritualidad como alternativa social. Sí, Y esto es una cuestión que nos lleva preocupando mucho tiempo, en el sentido de que durante muchos años se ha considerado la espiritualidad como una cuestión personal, como una cuestión íntima. sí. Incluso cuando las personas se presuponía que querían entrar en meditación o querían entrar en otros niveles superiores de conciencia, pues incluso presentaba como que las cuestiones de tipo social y de tipo político eran de baja categoría, Sí. que había que apartarse, que había que rechazarlas. Y bueno, el caso es que después de la Revolución Francesa, durante muchos años, se ha tenido la idea de que la sociedad humana progresaba gracias a la técnica, gracias a la inteligencia, gracias a que la inteligencia colectiva y personal se iba desarrollando. Y claro, esto se acabó en Auschwitz. Se acabó en Auschwitz cuando se aplicó la técnica pues a matar gente y aprovechar los restos para hacer negocio. Ujú. Y claro, y desde Auschwitz hasta acá, esto se ha ido manteniendo, la idea de la sociedad basada en el progreso tecnológico, se ha ido manteniendo, pero cada vez más deshumanizado, cada vez más falto de ilusión, cada Ujú. vez con mayor evidencia de que esto no sé a dónde nos va a conducir, pero no precisamente al progreso. Y entonces estimamos nosotros que ya era hora de tocar campanas para que la espiritualidad que se encarna en cada uno de nosotros personalmente tuviera una vertiente social, tuviera una vertiente preocupada por la sociedad. Y esto es básicamente lo que quisimos exponer, no solo en esta ponencia, sino en todo el Congreso. Esa espiritualidad que aunque aparentemente sea difícil de llevar a cabo, verdaderamente es mucho más fácil de lo que pensamos, ¿no, Iván? A ver, el espíritu ya lo somos. Lo que tenemos que intentar quitar es
toda la paja que se ha interpuesto entre nosotros y la realidad para, como decía Jordi, intentar llevar esa espiritualidad a nuestro ambiente, a nuestro entorno y recoger todo lo que podamos tener enfrente para intentar modificarlo y mejorarlo. Entonces, el espíritu ya lo somos. Simplemente tenemos que intentar eliminar todo lo que se interponga entre lo que se está expresando y la realidad que tenemos delante. Verdaderamente, cuando conectamos, que luego ahora hablaremos a lo largo del programa de ese viaje al interior para conectar con nuestra esencia y qué es lo que verdaderamente nos puede ayudar a crear esa otra sociedad o esa sociedad de otra forma distinta. David, verdaderamente estamos impregnados, como yo he escuchado a través del Congreso, en esa falsa cordialidad, falta de tolerancia. Funciona la sociedad esto de una manera como que quedar bien pero no ser verdaderos. Bueno, yo diría que a veces sí, a veces no, pero hay distintos factores que pueden afectar que uno esté en esta situación. Uno de ellos es vivir sin conciencia, estando dormido, no entendiendo cuál es nuestra posición y que formamos todos parte de la sociedad, ya que en la sociedad, como decía Jordi, está tan deshumanizada que nos lleva pues al individualismo sobre todo. Entonces, si una suma de personas, cada uno es individualista, es fácil que haya pues esa interferencia, ese conflicto, ese egoísmo y esa competición por los recursos. Entonces, cualquier cosa, una competición, lo que ocurre en la propiedad, pueden causar ese tipo de resquemores o de agresiones entre los miembros que estábamos comentando. Entonces, puede ser, sí, y probablemente mucha gente víctima de la dinámica del sistema que les obliga a trabajar para sobrevivir y que está en esa maquinaria del sistema actual, pues sí que están experimentando eso como su realidad diaria. Sí, realmente sí. Pero como Manol, decía Iván, somos sí. espíritu, perdona, somos espíritu, que no lo vemos y en lo que nos viene es por una influencia externa, no porque esencialmente seamos eso, sino al revés, por un efecto externo. Qué bueno. Y Manol, ¿verdaderamente la sociedad está manipulada? Bueno, sí, está manipulada, depende desde dónde lo mires, ¿no? Yo objetivamente sí que bajo mi punto de vista, sí que lo que veo es que, nosotros, no es que la evolución social vaya por un lado y la evolución individual vaya por otro, porque es un continuo, ¿no? Pero sí que es verdad que van a ritmos diferentes. O sea, la evolución social lleva un ritmo y la evolución individual lleva otro. Fíjate, yo me acuerdo, haciendo un poquito de memoria, yo me acuerdo cuando era pequeño, en julio voy a cumplir 54 años, y yo me acuerdo que cuando era pequeño, si me traslado de cuando era pequeño a la edad que tengo actualmente, el cambio social ha sido brutal. O sea, yo recuerdo que cuando me venían mis amigos a buscar para jugar a mi casa, me llamaban desde el portal, porque no había ni portero automático. Y eso por no hablar de nuestros padres, que todavía la brecha es más grande, ¿no? Y eso, comentando también todo el tema de las comunicaciones, que si los teléfonos, etcétera. Parece más fácil ahora, actualmente, comunicarte con una persona en China, pero claro, comunicarnos con nuestra interioridad es bastante más complicado. O sea, hay una brecha entre la evolución social y la evolución individual, que nosotros llevamos tiempo intentando cerrar, tomando conciencia o haciendo tomar conciencia a la gente que aquí de lo que se trata es de poner un concepto fundamental y básico encima de la mesa, y es la dignidad del ser humano. O sea, que tome preponderancia en las preferencias de la sociedad, que es algo que parece que hemos olvidado. Entonces, todo forma un continuo, pero en la medida que esta brecha entre la evolución social y la evolución individual se va haciendo cada vez más grande, pues van surgiendo una serie de problemas. Y en este sentido, la vida no es misericordiosa. Quiero decir que si nosotros tratamos a patadas el medio ambiente y el cambio climático nos lo pasamos por donde no lo pasamos, pues tarde o temprano habrá problemas cada vez mayores. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha? Pues tomando conciencia de lo que nosotros somos y que tenemos una capacidad de comprender lo que está sucediendo,
una capacidad de interesarnos por lo que está sucediendo y una capacidad de transformar las cosas. O sea, tomar conciencia de lo que somos para influir en la sociedad. ¿Que nos manipulan? Pues evidentemente sí, pero no por eso tenemos que sucumbir a esa manipulación. O sea, tenemos un pensamiento crítico, somos personas conscientes y podemos revertir el proceso. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Pero lo que es clarísimo que si no hacemos algo al respecto en el sentido de lo que la espiritualidad nos propone, pues oye, igual de aquí a 4 o 5 años, no lo sé, o más años, el mundo se va a freír espárragos. Bueno, esperemos que no, ¿no? Pues por eso ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Sí, Algo tenemos que hacer al respecto. sí, sí. Sí, Jordi, sí, Ray decía que era muy cierto que la sociedad nos manipulaba, pero que la solución residía en no dejarnos manipular. sí. Y claro, no dejarnos manipular no significa criticar a la sociedad, no significa ponerse de culo con la sociedad. Significa darse cuenta de que hay una parte de la sociedad que nos quiere manipular, pero hay otra parte que está sana y hay otra parte que evoluciona y hay otra parte que es profundamente humana. Y entonces se trata de estar despiertos a esta parte y sobre todo, esta es nuestra actitud, nosotros tampoco hablamos para la totalidad del género humano, hablamos para la gente que está despierta espiritualmente. Y entonces a estos que están despiertos espiritualmente les indicamos la necesidad de preocuparse por la sociedad, ¿no? Desde un punto de vista positivo, no desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista de hacer que evolucione. Qué bueno. Iván, tal vez nos han enseñado o lo que es habitual dentro de la sociedad es que se le da más el poder a los demás, lo que los demás puedan pensar de nosotros que a lo que nosotros podemos hacer en esencia. Obviamente, si estamos despiertos o dormidos, ahí está la diferencia. Si actuamos desde el personaje, que ya es un término que lo conocéis bastante bien, todo lo que vayan a decir de nosotros, la importancia que nos den o no nos den, va a tener un peso fundamental a la hora de llevar a cabo o de regular nuestra actuación. Entonces, si actuamos despiertos, toda esa parte de materia que se mete y se introduce y que no permite actuar libremente, lleva un peso fundamental. Pero claro, aquí estamos hablando de, como decía Jordi al principio, de vivir la espiritualidad no desde una cueva, sino ver qué es lo que se puede hacer en tu entorno y actuar despierto como en todo lo que se pueda, con toda la maquinaria, con todas esas herramientas que tengas, con esa capacidad de entender la realidad, de integrarla y de actuar en todo momento. Entonces, es la clave, lo que hemos dicho siempre. Y en las escuelas, Iván, ¿se puede trabajar con los niños desde ese punto de vista? Se puede y se debe. Y ya hay gente que está despertando y sabe cómo hacer que esa desconexión que habíamos hablado en el programa anterior no se llegue a producir. Yo soy partícipe y partidario y tengo la plena confianza de que se puede evitar la desconexión, de que podemos hacer que esos niños y esas niñas sean conscientes de ese espíritu que son y que puedan actuar en el día de mañana, no en el día de mañana, sino en ese mismo momento, en la realidad en la que están viviendo, y poner su granito de arena para mejorar, que es una parte de la ponencia que es muy importante, que tenemos que tratar también, que es el relevo, lo que hemos obtenido de nuestra familia y lo que vamos a pasar, el testigo. Entonces es algo que David nos explica muy bien, pero que es algo crucial, porque la educación es verdad que es importante que las personas no nos desconectemos, estemos despiertos, pero que sepamos qué hacer en todo momento con eso que recibimos de nuestros padres. Qué bueno. Sí, David, de todo lo que estaba hablando, Iván, que tú haces también y que fue una parte importante de la ponencia, que nos puedes compartir. El audio, David. No se te oye, David. ¿Ahora? Ahora sí. No sé por qué se había desactivado el micro. Sí, bueno, ahondando un poco en lo que dice Iván de si se puede o no se puede, si se puede intentar que los niños en las escuelas estén despiertos y ya no participen en este sistema, este engranaje. Claramente la respuesta es sí, y además evitará desconexión desde que son pequeños.
es importante porque después no hay que deshacer un camino andado equivocadamente, ¿no? Entonces, en la medida que profesores como Iván, que se dedica a esto, o cualquier persona con sus hijos, es algo que hay que hacer para enseñarles a evitar, hay que evitar esa desconexión, pues para que puedan vivir con plenitud y ser conscientes de qué son y expresar su vida y responder ante la realidad de acuerdo a lo que somos como potencial y vivir esa espiritualidad. Iván hablaba también de relevo y aquí a mí me gusta hablar de una frase de Lai que habla de lo que es la evolución, que el universo está con una tendencia a evolucionar y a ir desarrollándose cada vez más, con mayor profundidad, mayor expresión de lo que es en esencia, y hay un camino inevitablemente de progreso, ¿vale? Lo que pasa es que es un camino que es lento, que no es uniforme, que tiene pequeñas oscilaciones y que va muy apoyado, se mueve tanto a gran dimensión macro como sociedad como a nivel individual. Entonces, en la suma de los individuos está en la progresión de la humanidad, pero en la humanidad pues, también tiene su propio nivel de conciencia y de evolución. Y vamos viendo que a medida que en la historia de la humanidad avanza, pues ese progreso, esa sensibilidad, esa espiritualidad, evitando caer en el pesimismo de que pues, bueno, ahora hay algo que no está igual de bien que estaba antes, siempre hay un progreso prácticamente. Muy bien. Y Manuel, hay, o por lo menos a mí me da la sensación que hay como una doble espiritualidad, ¿no? La espiritualidad que está de moda y la espiritualidad verdadera de pasar a la acción por esta humanidad, ¿no? Solo hay una espiritualidad que es vivir el espíritu aquí y ahora. Solo hay Sí. una espiritualidad. Lo que pasa es que luego pues, hay diferentes formas de vivirlas. Todas son respetables, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la nueva era, pues fomenta la nueva era. Fomenta una especie de espiritualidad egocentrada en el propio desarrollo personal del individuo y en su propia autorrealización. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de evolución social y la evolución social funciona en la medida que los seres humanos que viven esa espiritualidad y están despiertos y conscientes de lo que ellos son, toman partícipe del momento existencial en el que están. O sea, si nosotros contemplamos la espiritualidad, en esta doble espiritualidad que tú comentas, como una huida, como un refugio, como un cojín de meditación en mi casa, donde yo medito y me olvido del mundo, donde desde mi supuesta espiritualidad, desde mi atalaya veo que las cosas son así, entonces yo no participo del terreno de juego que la existencia está poniendo a mi disposición. Entonces esto es una pequeña suma de personas conscientes y en la medida que cada persona viva su espiritualidad en su medio, donde está, en su casa, iluminando su pequeña porción, pues posiblemente eso se contagie al resto. Y ojalá haya una suficiente masa crítica de personas conscientes que cada vez pues, iluminen más su entorno. Pero la espiritualidad como tal es vivir el espíritu allá donde estás, no solo en tu cojín de meditación. Es parte de, pero hay que actualizarlo y convertirlo en acto en la vida, tal y como comentaba Blay. Jordi, otra de las cosas que habláis en el Congreso, que hablasteis en el Congreso, es las buenas intenciones, ¿no? A veces con las buenas intenciones no basta, ¿no? A ver, es que hay un problema de conceptos, Sí. Es importante que la gente viva una dimensión social. Si tú vives una dimensión social, entonces las buenas intenciones tendrán un sentido, tendrán una dirección. Si no, no. Si no, vete a saber. A ver, por ejemplo, hablando de conceptos, la historia. Cuando se habla de historia, digamos que se trata de aprender lo que sucedió. No, bueno, no se trata de ver lo que sucedió. Se trata de entender por qué ahora estamos donde estamos. Se trata de captar cómo la humanidad va evolucionando y ver que el ser humano es un ser histórico, que no es lo mismo un ser humano que ha nacido en el siglo XXI que un ser humano que ha nacido en el siglo XV. Entonces, el que ha nacido en el siglo XXI ha de ser consciente de que recibe toda una serie de conocimientos, toda una técnica, toda una moral, es decir, toda una forma de vivir en sociedad que ha sido fruto
de todas estas generaciones. Y él la recibe. Y tiene que darle valor en tanto que la recibe. Pero además tiene que darse cuenta de que nace en un momento en el que hay unos determinados problemas. Y entonces tiene que poner todo esto que ha recibido él personalmente para solucionar estos problemas. Justamente en la anterior ponencia de la educación de los niños planteábamos que esta famosa frase de qué es lo que querrás ser cuando seas mayor, se debe sustituir por dónde querrás echar una mano cuando seas mayor. Claro, no es lo mismo plantear un futuro profesional para ganar mucho dinero y para ser muy importante y para ser muy famoso tú personalmente, que plantear un futuro en el que tú, además de poder ser todo esto, porque eres un ser humano personalmente muy válido, echarás una mano, darás impulso a la sociedad. Y esto es lo que hablamos cuando hablamos de la carrera de relevos. Siempre es positivo, siempre es positivo. No debemos caer en la crítica, porque no sirve para nada la crítica. Importante. Iván, entonces, efectivamente, ¿tú crees que el nivel de conciencia de la sociedad es muy distinto al nivel de conciencia personal que cada uno podemos obtener? Yo creo que el nivel de conciencia individual, es decir, hay una serie de problemas que se corresponden con un nivel de conciencia determinado y que solamente se pueden resolver desde un nivel de conciencia superior en el que estamos actualmente. Porque si intentamos solucionar un problema de conciencia desde un nivel inferior, es como pedirle peras al olmo. No sé si se me entiende. Entonces, lo que decía antes Jordi es intentar ver qué es lo que tenemos actualmente, qué ha sido lo que hemos recibido, y elevarnos un poco más en la conciencia y ver qué podemos hacer para mejorar eso que hemos recibido. Entonces sí, hay distintos niveles, hay muchísimos niveles de conciencia, pero nunca se va a poder solucionar un nivel inferior desde un inferior o más bajo todavía, sino que hay que ir un poco más allá. Y esa punta de lanza, esa masa crítica, es la que puede ayudar a que ese nivel de conciencia social aumente en base al individuo. Y bueno, David, entonces una de las soluciones que vosotros ofertasteis o aportasteis es crear ese viaje al interior, es decir, conocerse a sí mismo para poder compartir la mejor versión. Sí, claro. Y eso parte del principio que para mejorar la sociedad tienen que mejorar previamente en los individuos. Es decir, sin que en individuo uno a uno vayan teniendo un progreso y tengan ese avance, no es concebible que en la sociedad pueda tener ese progreso. Por tanto, el camino tiene que empezar en cada uno de nosotros, y ese viaje empieza por mirar hacia adentro, hacia el interior, y redescubrir lo que somos. No hay que buscarlo fuera. De hecho, creo que hay un cuento, no sé si sufí o de dónde es, que dice que Dios escondió un tesoro y nadie lo encontraba porque lo escondió en el último lugar donde la gente iba a mirar, que era en su interior, ¿no? Algo así dice. Entonces, está en el interior, y eso es necesario para que pueda evolucionar toda la sociedad, que cada uno de nosotros avancemos, ¿no? Sí, sí. Y como métodos, pues todo congreso recordaba pues qué es el despertar, cómo se produce el despertar, el trabajo, aunque en este caso, como decía Jordi, pensando en la dimensión social, cómo eso después se traduce ya en un paso de cara afuera. No únicamente en la autodescubierta, sino que eso tenga una aplicación en cuanto a comprensión, aceptación y acción para transformar la sociedad. Que lo que uno conoce y aprende de sí o para sí, después tenga una repercusión positiva en el conjunto. Claro. Pero hablasteis en el Congreso de cómo hacer ese viaje al interior de una forma fácil y no perderse en el camino. Sí, yo creo que todo congreso, todo es lo mismo, explicado de diferentes formas, pero sí, a ver, el viaje cada uno tiene propio, tampoco es que cada uno venimos de donde venimos, nuestro origen, nuestra experiencia, y encontramos el camino de una forma específica. Pero aquí nosotros ya sabéis que trabajamos el método del MAI, que se ha enriquecido con la experiencia y el trabajo que ha hecho Jordi Sapés durante años,
y yo diría que ese es el método que nosotros estamos presentando. Sí, sí. Qué bueno. Manuel, esa toma de conciencia con uno mismo está claro que repercute luego en los demás, ¿no? Yo esta tarde tenía una conferencia con Perú sobre la Organización Mundial de la Familia. La familia se debería no sé, de utilizar más en el buen sentido de la palabra para tener una base, para que a través de uno mismo, a través de la familia, poder aportar más y mejor a la sociedad. Sí, todo esto es una evolución. Evidentemente uno empieza por su propio autodescubrimiento interior, por su toma de conciencia, por darse cuenta de quién es, aquí y ahora, y luego uno se da cuenta que forma parte de una familia. O sea, la familia es algo superior al ser humano, es un nivel de conciencia superior si la vives como tal. Entonces, evidentemente, cuando tú primero tomas conciencia de quién eres y luego de que formas parte de una familia, tu concepción de la familia cambia radicalmente. O sea, no es una familia en la que tú estás como si fueras un agregado, sino que es una familia que forma un continuo. O sea, todo esto parte de diferentes niveles de conciencia. Hay un nivel personal y luego hay una serie de niveles colectivos. Y uno de los primeros niveles colectivos que nos encontramos cuando uno va ascendiendo hacia arriba en esta línea vertical, pues es la familia. Claro, o sea, yo formo parte de una familia, y la familia como tal es un ente que tiene entidad propia. O sea, no es que yo utilice la familia sino que yo formo parte de la familia y desde ahí pues tengo mi radio de acción, evidentemente. O sea, no es una cuestión de utilizar las cosas, sino es una cuestión de ir ascendiendo para darte cuenta de dónde estás. En el nivel de conciencia en el que estás, tú tienes un radio de acción determinado. Es así. O sea, claro, evidentemente que la familia forma parte del proceso evolutivo del ser humano, como lo puede formar el colectivo de vecinos en el que estás, o como lo puede formar la asociación en la que estás, o tu trabajo. O sea, ahí es donde nosotros ponemos un poco el hincapié en estos estratos sociales que a veces están olvidados de la espiritualidad y que nosotros entendemos que son fundamentales para hacer ese cambio y esa transformación que estamos buscando en el colectivo social del que todos formamos parte. Sí. Jordi, tal vez deberíamos de entender un poco más o separar lo que es la religión y la espiritualidad para que la gente no tenga miedo o no lo confunda. Bueno, yo pienso que se trata de definir una cosa y la otra, Sí. separando para que la gente no confunda qué, no confunda lo que piensa que está mal. Pero bueno, si está allí, es decir, la realidad está hecha de muchas facetas, Sí. de muchas. Y si queremos progresar, tenemos que tener una visión que está por encima de los buenos y de los malos. Porque claro, daros cuenta de que siempre que estamos participando en algún tipo de conflicto o en algún tipo de enfrentamiento, daros cuenta que siempre estamos en el lado de los buenos. Sí. Nunca hemos caído en la tentación de ponernos en el lado de los malos. Pero claro, los que nosotros llamamos malos piensan exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta que me has hecho, a ver, la religión actualmente no está de moda. No está de moda. Y no está de moda porque por algunas de las cosas que lamentablemente como institución ha hecho en nuestro país en los últimos años. Pero como institución, digamos que ha fallado el mensaje. Ha fallado, pero no hay que matar al mensajero porque esta religión es justamente lo que nos llama a amar a todo el mundo, a amar a los enemigos, a resolver los conflictos, a luchar por los que están pasando dificultades. Todo esto está en el Evangelio. Entonces, no se trata de quitarlo porque hay alguien a quien no le gusta. Se trata de que alguien presentárselo para que vea que no hay motivo alguno para el disgusto. O sea que no, nosotros no somos partidarios de esto que has dicho, más bien al contrario. Nosotros somos partidarios de unificarlo todo. Unificarlo todo explicando el sentido que tiene esta unificación. Sí, lo que pasa es que yo también sí que he visto, por ejemplo, pues niños que han estado en colegios de monjas o de curas
que en este momento le hablas de espiritualidad y confunden la conexión con el interior con lo que a lo mejor han vivido en el colegio Bueno, de aquí tienes uno. Niño ya no soy niño, pero cuando lo fui pasé por esta experiencia. Sí, Pero claro, esta experiencia también me dejó una incógnita que me llevó a buscar la verdadera espiritualidad. espiritualidad, sí. Que si nunca me hubieran hablado de esto, probablemente no me habría interesado y en cambio me interesó. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y, Iván, a través yo creo que es la transformación de este mundo, aparte de trabajo individual y personal que todos tenemos en los colegios, ¿se puede hacer algo más? Siempre se puede hacer algo más. Es decir, no solamente, como llevamos diciendo en toda la charla, el cambio social empieza en uno mismo y es el primer paso de todo. Es decir, en cuanto tú formas parte de una unión, imagínate de tu pareja o de la familia o de un colegio, todos son colectivos que van sumando, van haciendo, como digamos, mayor presión, mayor empuje hacia que la evolución, a que todo vaya cambiando. Sin ir más lejos, por ejemplo, si la asociación de padres se ponen de acuerdo porque se nos ha estropeado yo qué sé, el horno del comedor y nos quedamos callados y no dice nadie nada, pues hasta que nos arregla mejor la Comunidad de Madrid o quien sea, pues puede tardar muchísimo. Pero si las familias se preocupan y van hablando unos con otros y dicen, oye, tenemos que hacer algo para mejorar esto, toda esa unión de esas familias hacen que se pueda disfrutar a lo mejor antes de ese recurso, que a lo mejor hubiera tardado muchísimo. Eso es un ejemplo tonto de lo que puede hacer la sociedad unificada en cuanto a un objetivo para mejorar las condiciones de lo que sea. Y eso se vive a diario. Es decir, esa capacidad que tiene el ser humano de unir todas las fuerzas, poner toda la capacidad para conseguir un logro, para evolucionar, es asombroso. Y se ve día a día. O sea, tienes que estar despierto para verlo. Y cuando despiertas y lo ves, te alucinas. Es como te impacta ese poder que tenemos como grupos, como colectivo, de poder conseguir y hacer que la sociedad evolucione. Y no quedarnos en el derrotismo de que no se puede conseguir nada, de si hay buenos y malos. Hay que incluir a todo el mundo y entender todo, no rechazar a nadie. Es decir, ¿qué puede hacer esta persona para sumar al todo? Entonces, es esa actitud de unificarlo, de englobarlo, Qué bueno, qué bueno. Pero ¿qué vocabulario hay que usar con los niños para que los niños puedan entender o subirse al carro este de evolución? sobre todo, erradicar la palabra incapacidad. Sí. Es decir, si les hacemos consciente todo el rato de que son capaces de integrarse, de entender, de actuar, capaces de mejorar, de cualquier cosa que se le presente en su realidad, solamente con erradicar la palabra incapaz o de presentar contenido incapacitante, ya estamos haciendo algo muchísimo más que buscar las palabras exactas. Simplemente erradicar todo lo que suponga un rechazo a esa espiritualidad, ese espíritu que son manifestándose, expresándose constantemente en ese ambiente. Qué bueno. David, Sí. yo me encuentro también personas dentro de este mundo espiritual o crecimiento personal, etcétera, que la sensación que da es que como si el mundo estuviera en sus manos, ¿no? O sea, hay que salvar al mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Esto quizás se podríamos llamar lo que Ungai llamaba personaje espiritual, ¿no? Que la espiritualidad tiene poco, ¿no? Tiene mucho de ego, de intentar satisfacer ciertas necesidades del ego, del personaje, como le queramos llamar, a través de la vía espiritual. Entonces, no creo que haya nadie que sea salvador del mundo en concreto. Entonces, este tipo de actitudes probablemente están más desconectadas de fondo y de la realidad de la persona de lo que pretenden ser y decir. Entonces, es un refugio de la propia persona que no está viviendo plenamente despierta en ese momento, en eso. Y soy consciente de que estoy siendo duro, generalizando y no serviría para todos. Pero en el fondo, el personaje espiritual sí que refleja eso. Es una forma de autoengañarse desde el propio personaje y no vivir despierto o no estar en ese camino espiritual de buena forma. Yo recuerdo hace unos años
en un curso de Reiki, en el cual pues había una chica que se atribuía que era muy espiritual, decía, esto hay que enseñárselo a todo el mundo tiene que hacer Reiki. Y decía, bueno, ¿y el respeto dónde lo dejas? Claro, exactamente. Es un muy buen ejemplo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, efectivamente, yo creo que la aportación nuestra está en nuestra experiencia, en esa intención, en nuestra vibración, en nuestra energía, en nuestro conocimiento, pero también hay que permitir que cada uno individualmente tenga su propia evolución, ¿no? Sí, es verdad que cuando uno encuentra algo que vale mucho la pena, y lo dice en el Evangelio, que encuentra un tesoro, va y lo enseña a sus vecinos, no quiere contar, pero después tienes que ver la reacción de otros sin imponer nada. Entonces, cuando hay ese respeto, pues tú puedes entender que a ti te ha servido, tienes ganas de comunicarlo, pero que cada uno puede tener su propio descubrimiento y su propio camino, en el fondo. Qué bueno. Y Manuel, tan difícil es ser uno mismo aquí en este mundo que vivimos. No, no, yo creo que lo difícil es justamente lo contrario. Lo difícil es justamente vivir en un mundo de ilusiones donde tienes que llegar a ser, con el miedo de que te descubran en una faceta que no quieres que te vean. Yo creo que eso es lo complicado, o sea, vivir en ese entramado de debería ser, los demás deberían tal. No, pero ser uno mismo esencialmente es tan sencillo como coger y hacer ese gesto de despertar que siempre nombramos en todos los cursos, que es darte cuenta de aquí, de ti, aquí y ahora. Eso es ser uno mismo, no es más. Sí que luego tiene un recorrido en la medida que tú esa conciencia de ti la tienes que implementar en tu vida cotidiana, pero no es complicado. Y un poquito, con referencia a lo que comentabais, esto del personaje espiritual, haciendo un pequeño paréntesis, yo siempre digo que cuando la persona dice esto de yo soy espiritual o yo tengo paz, o yo soy muy comprensivo, yo soy tal, es algo para sospechar, porque generalmente la gente que tiene paz no dice que tiene paz, no necesita decir que tiene paz. Y la gente que es espiritual no necesita decir que es espiritual. O sea, detrás de ese yo soy tal, siempre deberíamos sospechar algo, ¿sabes? O sea, que la vida es muy sencilla, o sea, el ser uno mismo es muy sencillo y es muy natural y es simplemente ser y ya está, no tiene más. Lo complicado es cuando vivimos de espalda a lo que somos. Entonces ahí es donde se complican las cosas y ahí es donde lo pasamos mal. Pero no porque el mundo esté en contra mía, sino porque simplemente estoy de espaldas a lo que yo soy. Y entonces, pues es como nadar contra corrientes, sin más. Qué bueno. Jordi, está claro que cuando nosotros pues conectamos con esa esencia, con esa espiritualidad, nos sentimos bien y que nos gustaría compartirlo con los demás, ¿de qué manera podemos contribuir ese trabajo interior para los demás, para que esto verdaderamente sirva, para que esto... Sí. A ver, hay una cosa muy curiosa. Si preguntas a una persona normal y corriente, nada de espiritual, una persona normal y corriente, ¿qué le parece lo que está pasando en el mundo? Y todo el mundo te dirá que es un desastre. Todo el mundo te dirá que es un desastre. Es decir, ninguna persona normal y corriente individualmente tiene en su mente y en su corazón una actitud tan desastrosa como tienen los gobiernos, como tienen los poderes públicos y los poderes económicos. Entonces, no es cuestión de nada del otro mundo, es cuestión de que esta persona normal y corriente se dé cuenta que le están organizando la sociedad y le están organizando la vida de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con el ser humano y que esto no hace falta tener una gran inteligencia para verlo. Entonces, más que convencer a la gente de nada, lo que hay que es animar a la gente a exigir que lo que se piensa y se siente de una forma normal deje de considerarse una utopía y pase a ser una exigencia. Y si resulta que tenemos unos gobiernos que son incapaces de satisfacer el hambre en el mundo, que son incapaces de parar las guerras,
que son incapaces de proteger a la gente que cruza el Mediterráneo y se ahoga, pues no los votemos. Claro. Pues no votemos a nadie de estos y se acabó. Es decir, no es tan difícil. Es cuestión de redirigir un poco de toda esta diáspora, de todo este caos mental. Sí, sí. Y ponerlo hacia adentro, pero no para refugiarte en el interior, sino para que lo que tú vives en el interior se exprese en el exterior y se exija en el exterior. Qué bueno. Igual, tal vez a esta humanidad lo que le falta es humanidad. Obviamente. La humanidad es algo que se debería promover en las escuelas, la educación para la humanidad. Es decir, y no hace falta tampoco poner mucho más avalorios ni artificios, simplemente es enseñar lo que realmente somos y promoverlo y respetarlo y concienciar de que somos eso y que eso es lo que hace falta para que todo cambie. Y que nadie puede pisotear eso que somos. Y que nadie puede incapacitar eso que somos y que se quiere expresar. Solamente con ese matiz en la educación, una educación basada en la humanidad, que sean conscientes de ese espíritu y de esa capacidad de poder actuar, ya todo cambiaría. Hace falta poner la humanidad en su sitio, correcto. Y quitarla del artificio donde lo hemos puesto. Hemos puesto una serie de adornos que no, eso no es humanidad. Hay que simplificar, hay que volver a lo sencillo, a decir esto es así y vamos a lo más esencial y a ponerlo en marcha y a respetarlo. Nada más. Muy bien. David, tal vez deberíamos de recuperar valores o los valores, compartirlos más, disfrutar más de ello, tomar conciencia y ponerlos en nuestra vida. Sí, sin duda. Y yo entiendo en los valores como aquella expresión de lo que vivimos como nuestra propia identidad y en lo que realmente somos. Porque a veces, bueno, los valores cada uno podría tener algunos diferentes, incluso hay valores de empresa, ¿no? Lo cual parece pues como un poco curioso y pienso que los valores deben ser universales si buscamos en el fondo. Entonces, en la medida que vivamos con autenticidad aquello que somos y aquello que a nosotros le damos valor desde nuestra esencia, entonces entiendo que sí, vivirnos y sobre todo vivirnos más que proclamarnos o contarnos. Sí, sí. Y bueno, algo que te gustaría compartir, porque yo os voy haciendo preguntas, pero no estuve en el Congreso y a lo mejor dentro de la ponencia vuestra, oye, pues de esto, Juan, ni lo has tocado. Algo que te gustaría compartir aprovechando la situación. Bueno, un poco a dónde nos puede llevar, ¿no? Todo esto. Contaba, yo creo que era Sergi, hablaba Sergi de las dos líneas en las que estamos, en la línea de la vida, que es una vida horizontal, en la que decía que, bueno, es la historia de nacemos, vamos a escuela, tenemos amigos en la adolescencia, tenemos novios, nos casamos, tenemos hijos, nos morimos, ¿vale? Y hay otra dimensión que tiene que ver con el nivel en el que nos encontramos a nivel de consciencia y a nivel espiritual. ¿Vale? Que se puede trazar como una escala vertical que nos lleva, pues, arriba cada uno le pondrá el nombre de lo que quiera, un son, un ser, una esencia, Dios, lo que sea, y que cuanto más arriba, más luz, más conciencia, más cerca del espíritu, y cuanto más abajo, pues menos transparencia, más nubes. Y que nosotros estamos en cada momento en un punto de esas dos coordenadas, de la vertical y en la horizontal. Pues tanto nosotros como en la sociedad estamos en un punto de vertical porque estamos en transición, ¿no? Entonces, en gap entre donde estamos y a dónde podemos llegar es el proceso actual de evolución. Y, de hecho, a dónde podemos llegar en objetivo en cada momento es perfecto en sí mismo porque cada punto tiene previsto un desarrollo. Y un poco lo que decíamos, bueno, estamos lejos de poder imaginar dónde podríamos llegar y cómo sería esta sociedad, ¿no? Y además, recuerdo que nos preguntábamos si cuando llegáramos a este punto tendría sentido en la existencia del hombre, porque el propósito de la vida es hacer ese camino, ir progresando cada uno individualmente en la sociedad también. Y
La verdad es que eso me gustó bastante, que acabáramos un poco en la conferencia con esa idea, ¿no? De que el propósito es ese subir en la vertical y la pregunta es, bueno, cuando se acabe, ¿tiene sentido que haya más humanidad o no? Me pareció interesante en la pregunta. Ujú. Qué bien. Sí, sí. Manuel, tal vez es posible que todos vayamos en una misma dirección, es decir, nuestra evolución individual y la evolución social podría ir en una misma dirección. Debería ir en la misma dirección, evidentemente. Hombre, yo creo que al final todos vamos al mismo sitio, que es al ser, que es a Dios, o como lo queramos llamar. Todos vamos encaminados hacia ahí. Lo que pasa es que, como comentaba yo creo al principio, la evolución social va a un ritmo y la evolución individual va a otro. Pero ambas van al mismo sitio, es así. Lo mires por un lado, lo mires por otro. Sí, pero básicamente todo se reside, ya no creo, ya no tanto hacerse estas preguntas grandilocuentes, sino llevarlas un poquito al terreno de la experiencia personal. Es decir, ¿yo qué puedo hacer ahora mismo por mejorar la evolución social desde la puerta de mi casa, saliendo hasta cuando voy a comprar el pan, o cuando voy a, no sé, de comida con mis amigos, o cuando voy a mi empresa? ¿Qué es lo que puedo aportar yo a esta evolución social para que mejore? Pues digo, porque si nos vamos un poquito al macro, pues quizá nos perdemos. O sea, reflexionemos un poquito en este punto. O sea, ¿yo qué puedo hacer desde que salgo de la puerta de mi casa, incluso desde la puerta de mi casa hacia adentro, para aportar algo a que esta evolución social sea cada vez un poquito mejor, sea cada vez un poco más consciente, sea una sociedad que se preocupe más por las personas, por la dignidad del ser humano? ¿Qué es lo que puedo aportar yo en todo esto? Esa sería la cuestión y esa sería la pregunta, porque sin eso, pues la evolución social siempre se va a quedar coja, bajo mi punto de vista. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Qué bueno. Jordi, tal vez también, aparte de esa pregunta, preguntarnos a nosotros mismos cómo me siento conmigo mismo sería tomar conciencia de mi verdadero yo, mi verdadero estado personal. No, no. Eso es más bien estar pendiente de cómo te está afectando en lo exterior. A ver, no se trata de sentirse muy bien. Se trata de sentir que tiene sentido tu vida. Y cuando tú sientes que tiene sentido tu vida y luchas en este camino que tiene sentido, pues hay momentos en que te sientes bien, hay momentos en que te sientes mal, hay momentos en los que caminas, hay momentos en los que te fracasas, te detienes, te das cuenta que te has equivocado. Y todo esto forma parte del camino y forma parte del vivir. Es decir, tenemos que quitarle a la espiritualidad esta connotación de estar entre algodones y de ser felices y de sentirnos bien. A ver, a veces, ya sabes que en las noticias, cuando nos presentan situaciones que son muy críticas, le ponen aquella coletilla de que cuidado que lo que van a transmitir nos puede afectar. Bueno, eso es el colmo, eso es el colmo. Pues que te afecte, que te movilice, que te preocupe, evitar esto que vas a ver, en vez de cuidado que no te vaya a molestar. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es decir, cuando uno le pone tantas pegas a la vida, tiene que mirar exactamente qué entiende por vivir y qué cree que ha venido a hacer aquí. Y yo diría que en estos últimos tiempos está muy de moda decir que nuestros hijos van a vivir mucho peor de lo que hemos vivido nosotros. Hay una especie de pesimismo, hay una especie de nihilismo ambiental. Y no, señor, es decir, esto nunca ha pasado. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido un retroceso. Lo que ha habido son cambios, no retrocesos. Nuestros hijos
van a vivir de una manera distinta de la que hemos vivido nosotros. Igual van a vivir con menos materias, con menos riquezas, pero van a vivir con más conciencia, con más respeto, con más amor. Es decir, van a vivir mejor que nosotros. Y esto lo tenemos que divulgar. En vez de divulgar el rencor, en vez de divulgar el malestar, en vez de divulgar el sentirse agraviado, hemos de divulgar la conciencia del ser humano como ser que está básicamente hecho de amor y de preocupación por los demás. Así es. Bueno, como estamos terminando, Iván, algo que te gustaría compartir en este tema o cualquier otro, que seguro que todas nuestras personas que nos siguen y nos escuchan les puede servir. Yo quería resaltar dos cosas. En primer lugar, que la idea de plenitud que tenemos, que se nos vende actualmente no es la plenitud real. Es decir, se nos vende la plenitud como tienes que conseguir ser esto, tener esto otro, todo lo material posible, y eso al final es una trampa que no. La verdadera plenitud es darte cuenta de que eres espíritu y de que tienes que poner ese espíritu en funcionamiento, y cuando pones ese espíritu en funcionamiento y conviertes lo utópico en real, empiezas a descubrir que la vida tiene sentido. Y ese es el sentido de la vida, es simplemente darte cuenta de que eres y que puedes hacer cosas impensables para mejorar lo que tienes por delante. Y eso es algo que te cambia un poco la vida, cuando ya abandonas la idea de incapacidad que se presenta cuando estás dormido, cuando está el personaje por medio, y descubres tu capacidad de hacer en mayúscula. Es como que te entra ganas de hincarle el diente a lo utópico. Es decir, puedo cambiar, puedo hacer que cosas que están a mi alrededor cambien, como decía Imanol, y eso es algo que tenéis que de verdad hacer el ejercicio. No hace falta tampoco ir mucho más allá, es qué puedo cambiar en mi ambiente para mejorar lo que hay. Y eso es el primer paso para convertir lo utópico en real. Y hay una cosa que a mí me encantó del congreso, del tercer congreso, la ponencia que dieron Sergi, Jaume y David, que citaron una parte de una canción de La Bordeta. ¿Te acuerdas, David? Sí. Que decía que también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. A mí esa frase, esa me encantó. Así que animaos a conseguir esa plenitud. Animaos a expresar ese espíritu, a que pueda hacer todo lo posible para mejorar lo que tenemos y convertir, y recoger ese relevo y mejorar las cosas que tenemos. Gracias, Iván, por todo tu trabajo. Ya luego hablamos de la próxima ponencia, de todo lo que vamos a poder seguir compartiendo a través de Espiritualidad Tomando Tierra. Y para mí una de las cosas cuando Espiritualidad Tomando Tierra junto a Antonio Salazar comenzó era compartir energía y conocimientos, ¿no? Y conocimientos veraces para que a la persona, para esa nueva humanidad o para la humanidad interior les sirva, ¿no? Y esta es la intención, y por eso yo encantado de que todas las veces que necesitéis y nos podamos organizar, estéis ahí compartiendo, ¿no? Y compartimos veracidad, que es lo que verdaderamente a las personas les sirve. David, algo que te gustaría compartir para terminar y que tal vez se ha quedado ahí en el tintero, o que pienses o sientes. Yo después de la bordeta casi no tengo mucho más que decir, porque Iván ha puesto el broche final. Solo una cosa, igual nos tienen un poco engañados con esa individualidad desconectada en la sociedad, como si cada uno fuéramos completamente autónomos cuando somos 100% interdependientes y dependientes. Y es una falsa creencia que nos hacen pensar de que yo soy algo fuera de la sociedad o que podría vivir sin la ayuda de un tejido muy complejo de relaciones y de mecanismos, ¿no? Entonces, la progresión individual y social es que no puede ser de otra forma, porque es que no vivimos desconectados, no somos seres sociales, ¿no? Entonces no hay esa individualidad que nos han hecho creer, que nos lleva al individualismo y al egoísmo. Eso es una falacia, que basta con pensar a cuántas personas necesitamos para las cosas de cada día, para tener todo lo que hemos podido utilizar en un día, cuánta gente ha tenido que trabajar para nosotros. Ya está, con eso queda todo dicho. Somos comunidad.
Exacto. Qué bueno. Manol, ¿algo que te gustaría compartir que se te ha quedado por ahí o sientas? No, un poquito, ya se ha dicho todo. Sí que quería contagiar un poquito de esperanza en este sentido de comunidad que comentaba David, que tenía mucha razón. Que a veces nos lo pintan todo de negro. No sé si el sistema pretende que todo sea negro porque así nos hunde en ese pesimismo, pero a mí me resulta muy curioso cómo cuando las cosas se complican a nivel social, por ejemplo con el tema del COVID o con el tema de las guerras y demás, salen los mejores aspectos del ser humano. O sea, de repente ves cosas que hacen las personas que son grandiosas, o sea, grandiosas como puede ser coger un coche, irte a la frontera de Ucrania para traer personas a España o cosas diferentes. O sea, me llama mucho la atención que si eso sale en ese momento es porque en el ser humano está, o sea, no es porque se invente. El problema es que sale justamente en los momentos donde las crisis y donde el orden social pues se resquebraja por algún sitio, pero eso está en el ser humano y eso es lo que tenemos que potenciar. Esa bondad, ese mirar por la comunidad, ese aportar para el bienestar común de todos los hombres y de todas las mujeres está en el ser humano y que eso no hay que olvidarlo nunca. Totalmente de acuerdo. Yo hace poco aquí en Alicante tuve la suerte de ver un complejo turístico que estaba muy cerca del Hospital General de San Juan. Estaba completamente vaciado para que aquellos médicos del hospital, en vez de poder en vez de ir a su casa, que podían contagiar a la familia, poder ir a ese complejo residencial al lado del hospital y poder vivir, ¿no? O poder trabajar de esa forma, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que la humanidad lleva a Dios por dentro de una forma verdadera, ¿no? Y que ante los determinados acontecimientos el ser humano reacciona y reacciona en favor de la humanidad, que es también en favor del uno mismo, pero no del ego, sino del ser. Querido Jordi, para terminar, ¿algo que quieres compartir? No, es que yo pienso que no puedo añadir nada a lo que acabas de decir. Simplemente resaltar cómo en las dificultades aparece el ser, cómo en las dificultades aparece el ser humano, no precisamente cuando todo va bien, que eso está muy bien, que es un poquito un descanso, pero donde aparece sobre todo lo que el ser humano tiene dentro y puede expresar es cuando hay problemas, cuando uno tiene que preocuparse porque tiene dificultades. Y entonces, pues se trata de no poner el acento en las dificultades exclusivamente, sino poner el acento en la capacidad de enfrentarlas, en la capacidad de iluminarlas y en la capacidad de avanzar. Y ya está. Exactamente. Tal vez la oscuridad exista, pero porque es una ausencia de luz. Lo que verdaderamente existe es la luz. Y bueno, y está para que pongas luz. Exactamente. Claro. Así es. Muy bien. Pues querido Iván, ya hablamos para la próxima. Gracias de corazón por estar ahí y por todo el trabajo que realizas. Gracias a ti, Juan. Gracias. Querido David, espero que te hayas sentido bien. Creo que Sí. era la primera vez, pero bueno, aquí de lo que se trata es de esto, de compartir desde la esencia, desde el ser, desde el conocimiento, y que no solamente nos sirva a nosotros mismos, sino también pueda servir a todas las personas que nos escuchan y nos sienten. Eso es. Querido Manol, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias de corazón también por estar ahí y un placer, como siempre. Un abrazo grande, Juan. Igualmente. Y querido Jordi, gracias por toda esa sabiduría que tienes y que compartes de esa forma tan sencilla y tan verdadera. Gracias a ti por darme la oportunidad de hacerlo. Ahí estamos, siempre unidos. De lo que se trata es de comunidad y unión. Y por supuesto la energía del amor, que es la energía más potente del universo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Gracias.